Para los que no lo saben, nosotros hace unas varias semanas llevamos hablando sobre conociendo a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura. Y hemos estado hablando de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla del Señor Jesucristo. No es algo que solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino, por sobre todo también, en el Antiguo Pacto nosotros podemos ver cómo la Escritura nos muestra al Señor claramente, no de una manera clara, como lo fue en la revelación neotestamentaria, sino también de una manera tipológica, de una manera en oportunidades alegórica. Y por eso este estudio se llama así, Cristo conociendo al Salvador a través de las Escrituras. Y la semana antepasada comenzamos a ver cómo es que Cristo es manifestado en un elemento que era común a la costumbre, a la cultura del pueblo hebreo, el pueblo israelita, que es el tabernáculo. Nosotros hablamos y dijimos, ¿cierto?, que el tabernáculo lo que representaba era la presencia de Dios mismo morando con su pueblo. Eso es lo que implicaba el tabernáculo. Más allá de cada una de sus partes, la noción de que había un tabernáculo era que Dios moraba en medio de su pueblo. De la misma manera, el día de hoy nosotros podemos saber que por medio de el Señor Jesucristo, nosotros moramos con Dios. ¿Por qué? Porque dado su obra, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, posterior a eso, Él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora el día de hoy entre nosotros. Y como dice 1 Corintios capítulo 3, nosotros somos hechos templos de Dios viviente. Que eso es lo que significaba ser tabernáculo también. Tabernáculo o el templo es lo mismo. Básicamente una es la estructura, el tabernáculo es la estructura que Dios se comunicó con su pueblo cuando ellos estuvieron errantes en el desierto por un periodo de 40 años. Pero posterior a eso, luego de la conquista, luego del establecimiento y de la época del imperio, cuando se estableció el reinado, desde ese momento, en el tiempo de Salomón, Dios permite que Salomón construya un templo gigantesco, que también vamos a estar mencionando en algún momento. Pero la base de ese templo era lo que Dios ya había manifestado de manera previa en el tabernáculo. La semana pasada estuvimos hablando de los elementos que Dios mandó a pedir para poder construir el tabernáculo. Vimos cómo es que Él en Éxodo capítulo 23 manda a Moisés a buscar oro, a buscar plata y a buscar bronce o cobre. Y vimos que esos elementos, esas materias primas que Dios manda a buscar para la construcción de su tabernáculo, son elementos que significaban algo. Y vimos que dentro de la misma escritura, el oro representa la divinidad, la gloria de Cristo. Vemos que en la plata vemos la obra de la redención, puesto que en el antiguo pacto la plata era el precio que se pagaba para redimir a los mayores de 20 años. También hablamos del bronce o del cobre como el elemento que siempre estaba presente cuando se hablaba de la justicia de Dios aplicada en el castigo que Dios emanaba. De esa forma, vemos que en la venida de Cristo la gloria se manifestaba, ¿cierto? Vemos también cómo es que la redención es llevada a cabo y también cómo el juicio de Dios es aplicado en Cristo para el perdón y redención de nuestros pecados. Bueno, hoy vamos a estar hablando nuevamente de eso y vamos a ver algunas cosas en primer lugar de elementos del tabernáculo, pero que eran más externos al tabernáculo, pero que de igual manera nos ilustran la obra de Cristo. Y después vamos a estar hablando del primer elemento principal de este lugar de reunión donde Dios habitaba junto a su pueblo, que es el altar de los holocaustos. Muy bien. Esto es importante recordarlo. Ustedes han visto que hemos hecho aplicaciones de las tipologías que manifiestan ahí. Pero también es necesario tener cuidado al respecto. No se trata con cada vez que uno ve el Antiguo Testamento o cada vez que uno ve elementos del tabernáculo, decir, esto significa esto y esto significa esto y esto significa esto de una manera arbitraria. Sino más bien siempre hay que entender la analogía fide que corresponde en que la Biblia se interpreta sola. Entonces, cuando algo se interpreta dentro de la misma Biblia, ahí uno puede decir, esto significa esta cosa, ¿ya? Entonces, en ese mismo sentido, uno debe tener cuidado, porque hay elementos del tabernáculo que a uno lo pudiesen llevar a una confusión, ¿ya? Le voy a dar un ejemplo. Las tipologías manifestadas en el tabernáculo y en todo el Antiguo Pacto no necesariamente reflejan de una manera perfecta la figura que están apuntando.
Un ejemplo claro de ello es que cada una de estas cosas, por ejemplo el altar de los holocaustos y también el altar del incienso y el arca del pacto, eran construidas con madera de acacia, pero encima de eso la bañaban en oro. Entonces, ¿qué es lo que puede significar eso? Uno pudiese decir, la acacia pudiese representar la naturaleza humana del Señor, ¿cierto? Y el oro podía representar la naturaleza divina del Señor. Y claramente eso es lo que muestra. Pero esa tipología nos puede llevar a un error en función a cómo es la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo digo que de la misma manera que el arca del pacto fue hecha de madera de acacia y recubierta de oro, uno pudiese pensar erróneamente que la persona de Jesucristo era un hombre recubierto de divinidad. Pero eso no es lo que muestra la Escritura. La Escritura muestra perfección. Jesucristo era perfectamente hombre y perfectamente Dios a la vez. Entonces no hay un elemento que recubra al otro. No es que la divinidad recubrió la humanidad de Jesús. No, Jesucristo es perfectamente humano y perfectamente divino a la vez. Entonces ese es el cuidado que uno debe tener. Las muestras que hace la Escritura sobre tipologías de Cristo, no hay que ser tan arbitrario, sino que recordemos que nos apuntan hacia una verdad, nos apuntan hacia una realidad. Por eso es que llegamos a esta conclusión. Entendiendo la presencia de las tipologías en este tipo de elementos, es importante tener cuidado con caer en el exceso interpretativo. Hay cosas que simplemente no pueden ser encajadas o interpretadas a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Algunos hermanos con buenas intenciones caen en los extremos, alegorizando todo. Debemos solo detenernos en aquellos elementos que de manera clara nos apuntan a la persona y a la obra de Cristo. ¿Ya? Eso es como base. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de forzar cada uno de los elementos y tratar de entenderlos desde nuestra perspectiva o nuestra concepción humana y vamos a equivocarnos. ¿Ya? Ahora bien, cada vez que el tabernáculo se levantaba, recordemos que el pueblo israelita estuvo deambulando en el desierto por un periodo de 40 años, y en ese tiempo, cuando la nube en el día o la columna de fuego en la noche se levantaba, el pueblo tenía que levantar su campamento y seguir a la presencia de Dios que era manifestada o representada en esa nube. Entonces, cada vez que se hacía ese desarme y nuevamente se armaba el tabernáculo, lo que sí ocurría, pese a en el lugar geográfico que estuvieran, es que la puerta de ese tabernáculo debía mirar hacia el oriente siempre. Entonces, por ejemplo, ahí hay algo importante y bonito que nos muestra. En el oriente es el lugar donde sale el sol, ¿cierto? El este. Tú no ves, ¿cierto? Ahí está saliendo el sol. Eso es la muestra de que el tabernáculo en realidad apuntaba o esperaba, se da cuenta de que el sol penetrara por las puertas del tabernáculo. Entonces, de alguna forma, alegórica, tipológica, lo que estaba esperando este tabernáculo es que ingresara el verdadero sol de justicia. Entonces ahí uno nota y uno lo ve en la misma escritura. Cada vez que se erigía el tabernáculo, sus puertas miraban hacia el oriente, apuntando hacia la salida del sol. Cuando el sol salía, la puerta del tabernáculo era iluminada con los primeros rayos del alba. Es como si esperara que por sus puertas en un momento entrara el sol de justicia. Como dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Haciendo una alusión clara al Señor Jesucristo, el verdadero sol de justicia. ¿Se da cuenta cómo tabernáculo apunta a Cristo? No necesariamente de una manera estricta, pero sí nos muestra varias cosas. Ahora, el tabernáculo, cada vez que se erigía, eso implicaba claramente que la nube se había detenido y que el pueblo tenía que levantar sus carpas. Cuando el tabernáculo ya estaba constituido, cada pueblo, las 12 tribus, debían montar sus carpas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba al centro de la vida del pueblo, como lo muestra ahí esa figura. Ahora, curiosamente, cuando se erige y se hace el censo sobre la cantidad de personas que eran parte, los mayores de 20 años que eran parte del pueblo hebreo,
nosotros notamos algo bien bonito que también hace una manifestación o una representación tipológica de lo que iba a ser la obra de Cristo. Por ejemplo, al norte estaban las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Juntas estas tres tribus hacían 157.600 varones mayores de 20 años. ¿Ya? Al lado oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín, que juntos hacían 108.410 hombres mayores de 20 años. En el lado sur estaban las tribus de Simeón, Rubén y Gad, y juntos hacían un total de 151.450 varones mayores de 20 años. Y en el lado oriente, o en el lado que corresponde al este, estaban las tribus de Judá, en primer lugar, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, que hacían un total de 186.400 varones mayores de 20 años. Entonces, si hacemos un gráfico proporcional, no como el gráfico de Piñera, sino como un gráfico proporcional como corresponde, vemos que claramente tiene una forma tipo cruz. Y eso algo nos muestra. Ahora, los tribus estaban distribuidas en los 4 puntos cardinales. Eso también mostraba algo, la responsabilidad del pueblo de Dios de llevar a conocer, de dar a conocer a su Dios a todo el mundo. Porque ese fue el propósito por el cual Dios escogió a su pueblo, para dar a conocer la gloria de Dios a las naciones, a los demás pueblos. Que el pueblo de Israel en ese tiempo hubiese sido un pueblo apartado para Dios, implicaba que ellos tenían que ser la luz del mundo para los demás pueblos. De esa forma es que estaban constituidos y montaban su campamento de esa manera, mostrando los 4 puntos cardinales a los cuales tenía que llegar el testimonio de la obra de Dios. Otra cosa importante que vemos ahí, si usted nota bien, la puerta de la entrada al tabernáculo estaba justo enfrente de donde estaba donde se constituía o se levantaba la tribu de Judá. O sea, ¿qué significaba eso? Que de Judá estaba a la puerta de la entrada al tabernáculo. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Entonces se da cuenta como todas estas cosas, de alguna forma u otra, nos apuntan al Señor Jesucristo. Entonces, nunca olvidemos, la Biblia habla de una manera completa y cabal del Señor Jesús. Ese es el tema principal. Claramente habla de otras cosas, pero el tema principal de la Escritura es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Como lo vimos ahí, entonces Judá estaba a las puertas del tabernáculo, y aquí hay algunos versos que nos muestran. Por ejemplo, este es un verso en el cual estaba Israel o Jacob bendiciendo a sus hijos, y la bendición que habla y que le da a la tribu de Judá es esta: tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa. Tú, en corvas, te echas como león. Te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Haciendo alusión al león de la tribu de Judá, que iba a ser el Señor Jesucristo. Fíjese acá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, cuando se nos muestra esta gloriosa revelación del cielo. Se ve que los ancianos, ¿cierto? Como dice el pasaje, y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus sellos. Cristo es el único que entra al verdadero lugar santísimo, que no está en la tierra, sino que estaba en el cielo. Es Él el representante de todas las demás tribus. Es Él el verdadero y único sumo sacerdote, que no venía de la tribu de Leví como lo eran los otros, sino más bien de la tribu de Judá, donde apuntaba y donde salía el sol de justicia. Entonces, cada cosa va convergiendo cada vez más a mostrarnos la obra de Cristo. Ahora, otro elemento importante, ya hablamos, ¿cierto?, de cómo estaba constituido el campamento. Hablamos cómo ellos se levantaban sus tiendas, pero también hay un elemento importante que es la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que les comenté de esta columna de nube o de humo durante el día y de la columna de fuego durante la noche? Bueno, eso es representado o se le llama la famosa Shekinah. La Shekinah tiene que ver con la gloria o la presencia misma de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la Shekinah o la gloria de Dios, nosotros podemos de alguna forma también comprender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por ejemplo, en la Shekinah o en la gloria de Dios, Dios se manifiesta a Israel por medio de la nube, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo hace posible la presencia del Señor en nosotros. Ahí hay varios pasajes,
Si gustan después yo se lo puedo enviar por WhatsApp, estas cosas porque sale muy pequeño ahí a la vista. Bueno, en segundo lugar, la nube guiaba a Israel. Esa era la función que cumplía. Y también nosotros sabemos el día de hoy que el Espíritu Santo es quien guía a los cristianos. También la nube alumbraba a Israel durante la noche. El Espíritu Santo nos ilumina a nosotros. También sabemos que la nube protegía a Israel y el Espíritu Santo a nosotros nos protege para andar y permanecer conforme a la voluntad de Dios. La nube estaba en medio de Israel cuando se levantaba y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, el Señor, está al medio de su iglesia. Lo otro, la nube se quedó con el pueblo de Israel hasta que entraron a la tierra prometida, y esto es importante. Él los dirigía hasta que entraron a la tierra prometida. De la misma manera, el Espíritu Santo estará junto a nosotros hasta que entremos a nuestra eterna heredad en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta cómo cada una de esas cosas nos va mostrando la obra de Cristo y también el resultado de la obra de Cristo por medio de la manifestación del Espíritu Santo? Ya. Entonces, habiendo visto esto de una manera previa, vamos a hablar del primer elemento importante, y la otra semana, Dios mediante, vamos a continuar, porque es bastante extenso las cosas que podemos ver sobre este famoso altar de los holocaustos, que era la primera parte del tabernáculo o del proceso en el cual tenía que pasar el sacerdote para ofrecer sacrificios a Dios. Lo primero que hacía una persona cuando iba a expiar su pecado en aquel entonces era llevar, y vamos a leerlo después, pero era llevar básicamente una ofrenda para ser sacrificada, y esta era entregada en las puertas del tabernáculo a los sacerdotes. Los sacerdotes en ese lugar mataban al animal, derramaban su sangre, le sacaban los intestinos, y los intestinos los quemaban completamente, y el resto del alimento, el resto del animal era dado en alimento para los levitas, en particular en ese momento a los sacerdotes. Entonces eso era una representación también. Eso era la primera parte del sacrificio. Y eso apunta al sacrificio de Cristo, y lo vamos a estar viendo también más detenidamente. Voy a leer esto que aparece en Éxodo capítulo 27 del 1 al 8, y es cuando Dios manda a Moisés a construir este famoso altar de los holocaustos, el primer elemento que estaba en el tabernáculo, dentro de las cortinas, por cierto. Bueno, dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto. El altar será cuadrado, y pondrás en sus 4 esquinas unos cuernos que formarán una sola pieza con el altar, el cual recubrirás de bronce. ¿Se acuerda qué implicaba el bronce? Juicio. ¿Se da cuenta? Entonces el altar de los holocaustos era donde la ira de Dios se manifestaba en su justicia, ¿ya? Entonces, eso es lo que representa ese altar de los holocaustos, el lugar donde Dios emitía el juicio por los pecados del pueblo. Continuemos. Harás también unos calderos para recoger la ceniza, y paletas, tazones, garfios y braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce, y le harás un enrejado de bronce a manera de rejilla. Y en las 4 esquinas de la rejilla pondrás 4 anillos de bronce. Vuelvo a repetir: bronce, bronce, bronce. La rejilla llegará hasta la mitad del altar y la pondrás dentro del cerco del altar por debajo. Harás también para el altar varas de madera de acacia y las recubrirás de bronce. ¿Se acuerdan de eso? Las varas se meterán por los anillos y se quedarán a ambos lados del altar. Cuando éste sea llevado, el altar lo harás hueco y de tablas, tal como se te mostró en el monte. Entonces, si nosotros hacemos conforme a lo que hablamos de interpretar de acuerdo a lo que la Escritura dice, los elementos que más sacamos de ahí es el tema de la madera y el tema del bronce. Pero no vamos a estar preocupando qué significa que haya metido una vara por debajo del... No tiene sentido. ¿Se da cuenta? O sea, no todas las cosas que aparecen ahí son para ser interpretadas a la luz de Cristo, pero los elementos principales sí lo son, para mostrarnos su obra. Muy bien. La posición del altar de los holocaustos. Este estaba ocupando el primer lugar en el recinto del atrio. Nos enseña que las demandas y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de la comunión con Él. El sacerdote se encontraba o iba en este peregrinar hacia la presencia de Dios, que únicamente se manifestaba en el lugar santísimo o en el lugar más santo. Para eso era necesario que primeramente pasara por el altar de los holocaustos.
¿Ya? O sea, eso significa que sin que se aplique la justicia de Dios, es imposible para el ser humano poder acercarse a tener una comunión con Dios. Es eso lo que nos está mostrando el altar de los holocaustos. Para llegar a Dios, primero tenemos que estar a cuentas con Él. Y para eso, como el hombre era pecador en ese entonces, y lo es todavía, era necesario un sacrificio para que el hombre pudiera comulgar con Dios. Eso es lo que representa ese altar. Ese lugar era era preciso, precisamente, valga la redundancia, para eso, para que el hombre rindiera cuentas a Dios. Y por medio de este sacrificio, de esta ofrenda entregada en sacrificio, que era del todo quemada, pudiese representar que el verdadero sacrificio hecho una vez y para siempre por el Señor Jesucristo. Recordemos que el escritor de Hebreos dice que la sangre de toro, de machos cabríos, de ninguna manera hacía remisión por el pecado, sino que únicamente apuntaba al verdadero sacrificio que iba a ser consumado posteriormente por medio de Jesucristo una vez y para siempre. O sea, todo esto, este aparataje del tabernáculo, de los sacrificios, era una sombra de las verdades que se iban a revelar después en Jesucristo. Ahora, el vocablo altar tiene la idea de aquello que era presentado en ese lugar para ser levantado al cielo. Eso era el humo que salía del altar de los holocaustos, subía a la presencia de Dios, de alguna manera alegórica, mostrando que la justicia de Dios había sido consumida o pagada por medio de ese sacrificio puesto en aquel altar. En este lugar, en el altar de los holocaustos, se derramaba la sangre de los sacrificios, tipificando la muerte redentora del Mesías, el Señor Jesús, quien fue levantado en sacrificio por nuestros pecados. De la misma manera como se hacía en ese entonces, y el olor de la grosura era quemada y el olor subía al cielo, de la misma manera cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para remisión de nuestros pecados, el olor grato de su sacrificio llegó a la presencia de Dios Padre. En Levítico capítulo 1, versos 1 al 8, nos muestra aquí cómo eran las características de este sacrificio. Dice acá, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado y vacuno u ovejuno. Eso era importante, que fuera de él, que fuera de su propiedad. Lo que debía presentar debía ser de su propiedad. Eso era el primer elemento. ¿Por qué? Porque ahí con eso él iba a pagar por su pecado personal. Si su ofrenda es un holocausto, vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Eso también era importante. En primer lugar, que fuera de su propiedad. En segundo lugar, que no tuviera desperfecto alguno. Que fuera perfecto, que no fuera cojo el animal, que no le faltara un ojo, etcétera, etcétera. Ya tenía que ser perfecto este animal que representa claramente la perfección del sacrificio de Cristo, de su persona, sin mancha y sin defecto y sin pecado. Dice, lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Fíjese aquí, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, que era el animalito, y le será aceptado para expiación suya. ¿Qué significaba eso? Ungían a este animalito. ¿Qué hacían? Le ponían las manos sobre este animal. De esa manera representativa, el pecado de aquella persona que estaba entregando holocausto, era cargado o era llevado en ese animal. Ese animal ahora cargaba la culpa del pecado de aquel que estaba ofreciendo ese holocausto. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesús se entregó, cuando fue apresado en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, dice que después de eso, fue golpeado, fue lacerado. Ahí fue cuando el momento en el cual tipológicamente le impusieron las manos. Todas las personas que estaban ahí, los encargados de ajusticiar al Señor, de llevarlo en su martirio, fueron aquellos que de alguna manera impusieron su mano sobre él y él cargó el pecado de la humanidad, en particular de aquellos que posteriormente se arrepentirían de sus pecados y abrazarían el regalo de la gracia de Dios. Continuamos entonces. Entonces degollarás el becerro en presencia del Señor y la rociarán alrededor y sobre el altar. La sangre debía ser rociada.
la sangre debía ser derramada, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desollará el holocausto, le sacaban toda la piel y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas y la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar. Y así era como este sacrificio era quemado absolutamente, completamente quemado. Vemos que esa era la representación de lo que implicaba levantar y elevar sacrificios a Dios. Eso es lo que significaba holocaustos. Y así es que vemos también como en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, Juan el apóstol escribe esto: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nosotros vemos cómo ese sacrificio que era elevado de parte como remisión del pecado del hombre, llegaba a la presencia de Dios de la misma manera, el Hijo del Hombre debía ser levantado, tal cual como lo había sido la serpiente de bronce, llamada Tejustán después, posteriormente. Cuando esa serpiente de bronce, Dios mandó a levantarla con el fin de que aquellos que estaban recibiendo juicio por la desobediencia del pueblo pudieran ser perdonados. De esa misma manera es como lo muestra Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice esto: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es el verdadero sacrificio. Cristo es el único sacrificio sin mancha, sin defecto. Es el único que podía pagar y cargar con nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 12, el escritor de Hebreos dice: según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue así que el Señor tuvo que derramar su sangre por completo, de la misma manera que este animalito era desangrado antes de ser sacrificado. Ahora, otra cosa relevante era qué pasaba con eso. Recordemos, cuando se llevaba este animal, se degollaba, se desangraba, se le sacaban las entrañas, los intestinos, y eso era lo que era quemado. Pero el resto del animal era entregado a los sacerdotes para que esto fuera su sustento, ¿ya? Y eso también nos hace una representación a nosotros. Recordemos que ni los sacerdotes ni los levitas recibieron ninguna heredad o porción. Dios era ambas cosas para ellos, y sus necesidades eran suplidas gracias a las provisiones que por permiso divino podían tomar del altar. La Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros el día de hoy nos alimentamos de los beneficios de la obra de Cristo. No de una manera física, por cierto, no de alimento sólido, pero sin duda alguna del alimento espiritual que provino de parte de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Números 18:20 dice: el Señor le dijo también a Aarón: tú no recibirás ningún terreno en tu propiedad, ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. De esa manera es que Dios iba a proveerle a los sacerdotes por medio de este sacrificio que era para provisión de ellos. Levítico 10, 12 al 15. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, que eran sus hijos que le habían quedado: tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa, así que deben comerla en un lugar santo. Esto deben hacerlo tú y tus hijos con las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Además, tú y tus hijos y las hijas deben comer en un lugar limpio, el pecho mecido y la espalda elevada, porque son tuyos y de tus hijos. Por derecho les han sido dados a los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Llevarán ante el Señor la espaldilla que se lleva y el pecho que se mece como ofrenda, junto con las ofrendas de las grasas que se queman. Por derecho perpetuo serán tuyos y de tus hijos, tal como el Señor lo ha ordenado. De esa misma manera, de una manera tipológica, el día de hoy nosotros nos alimentamos de la bendición que implicó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, y eso
sería básicamente esta primera parte sobre el altar de los sacrificios. Dios mediante, la otra semana vamos a continuar con más elementos sobre el altar. Hay muchas cosas que decir todavía y cómo estas nos van apuntando cada vez más a la obra de nuestro Señor. Y cómo es que esta información a nosotros no tan solo nos queda en nuestra mente, para nuestro entendimiento, para decir qué maravilloso es esto que aparece en la Escritura, qué lindo es, o sino por sobre todo, para poder valorar más y más la obra de Cristo. Hermanos, lo que el Señor hizo no es un plan B. No es que Dios creó al hombre y el hombre falló y Dios dijo, rayos, ¿qué hago? ¿Cómo arreglo todo esto? No. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios ya estaba determinado. Y cada una de las cosas que salen representadas en el antiguo pacto son sombra de aquella verdad que iba a ser develada en la venida del Señor Jesús. Entonces esto no es el arreglo de un error, no, esto es un plan eterno. Dios antes de la fundación del mundo te conoció. Y así como te conoció también, por pura gracia, te eligió para ser salvo. Eso debe llenarnos de gratitud a nosotros. Que ese sea el propósito de estos estudios, de conocer a Cristo más y más, poder enamorarnos más de Él, poder ser obedientes cada día más. ¿Para qué? Para que de esa forma, por medio de la obra del Espíritu Santo, asemejarnos día a día a esa estatura, a la estatura del varón perfecto. Y como dice el apóstol Juan, aquellos que dicen seguirle deben andar como Él anduvo.